los sólidos un tiempo corto. ¿Sí? De T1 y de T2. Eso es importante para que vean entonces cómo se van viendo en las diferentes imágenes. La clase pasada vimos qué pasaba en las secuencias con densidad protónica si la sustancia o muestra tenía mucha cantidad de protones, la imagen se iban a ver hiperintensa. Si tenía baja cantidad de protones, se iba a ver hipointensa. ¿Sí? Digamos que en la secuencia de densidad protónica va a ser directamente proporcional a la cantidad de agua que tenga dicha sustancia. ¿Sí? Ahora nos metemos en lo que es la secuencia potenciadas en T2. Si están potenciadas en T2, fíjense que las que tengan T2 largos, recuerden que los líquidos tienen T1 y T2 largos. Acá estamos en la T2 primero. Todo lo que tenga T2 largo, las imágenes se verán hiperintensas. O sea, ¿cómo se van a ver los líquidos? Hiperintensos. ¿Sí? Las sustancias con T2 cortos, ¿cómo se van a ver? Hipointensos. ¿Qué es lo que tiene T2 cortos? Las grasas. Contrariamente, esto es lo que se ve en las imágenes potenciadas en T1. Los líquidos que tienen un T1 largo se van a ver hipointensas. Y los que tienen T1 corto, como las grasas, se van a ver hiperintensas. Entonces, recapitulamos una vez más. Densidad protónica, poco utilizado o no es de las secuencias más utilizadas. Esta es directamente proporcional. ¿A qué? A la cantidad de protones. Adelante. Si la sustancia o muestra tiene mucha cantidad de protones, hiperintensa. Si tiene poca cantidad de protones, hipointensa. ¿Estamos? La cantidad de protones siempre se ve interrelacionada con la cantidad de agua. Porque la cantidad de agua tiene muchos núcleos de hidrógeno. Por lo tanto, va a haber una mayor señal. ¿Esto qué quiere decir? Si lo que se quiere ver es una muestra en donde el tejido tiene abundante grasa, jamás le van a pedir una imagen por densidad protónica porque no va a dar señal. Tiene muy poca agua. ¿Sí? En el cerebro, que hay abundante cantidad de agua, es lógico que le pidan una imagen por densidad protónica. En una imagen de columna, por ejemplo, difícilmente le pidan una densidad protónica. Es generalmente una secuencia utilizada en el cerebro. Recuerden, T2 y T1 tienen esto lo habían anotado. Fíjense lo que pusimos en T1 y T2. ¿Trajeron la carpeta? Fíjense lo que tienen anotado. Cuando hablamos de T1 y T2, ¿qué escribieron? Potenciadas en T1 y potenciadas en T2. Son largo de los líquidos. ¿Es el tiempo que tarda en recuperar? No, el tiempo que tarda... La magnetización. Sí, en recuperar el 63% del estado de equilibrio. Bien, eso es conceptualmente. ¿Y cómo se ven? ¿Cómo es el T1 y el T2 en los líquidos y en los sólidos? A ver, primero. T1, líquido hipointenso, sustancia blanca hiperintensa o gris claro, y sustancia gris. Sí, eso es como se ve por ejemplo una imagen de cerebro, pero esa es el principio, cuando hablamos de T1 y T2. Sí, no hablamos de líquidos, pero los sólidos, son más cortos los tejidos grasos. Bien, es más largo en los líquidos y los sólidos y más cortos en los tejidos grasos. Ese que me leíste, ¿cuál es? El T1. El T2 que va a ser lo mismo.
Simplemente que Decían que variaban, pero eran similares. eran similares, variaban en el tiempo. El T2 es sumamente más corto. En el agua es largo y en el T2 la grasa es corta. ¿Cuál? La grasa, por eso es lo mismo, Sí. ¿no? Bien, den el tiempo en cada uno. En milisegundos está expresado el tiempo entre uno y el T2. Fíjate que el T1 es más largo que el T2. El T1 es de 500 a 1000 milisegundos. Bien, y el otro 50, No sé. Yo tampoco. ¿A 100? de 50 a 100 milisegundos. Entonces, ¿sí? Lo que va a cambiar entre T1 y T2 no es cómo actúan las sustancias, ya que ambos son largos en los líquidos y los sólidos y cortos en la grasa, sino, ¿sí?, lo que tarda su tiempo eco y su tiempo de recuperación total. ¿Sí? Uno tarda 500 milisegundos y el otro tarda 50, tardan 10 veces, ¿sí?, más el T1 que el T2. ¿Sí? El T2 es mucho más corto que el T1 en cuestiones de tiempo. Y eso hace que las imágenes se vean diferentes. Pero entonces, volviendo a lo que hablábamos recién. Buenas. Las sustancias con T2 largo y las sustancias con T1 largo, apelo a que los T1 largos y T2 largos son líquidos y sólidos, se van a ver diferentes. ¿Cómo se ven? Los líquidos y los sólidos. En el T2 se ven hiperintensos y en el T1 se ve hipointenso. Ahí tenemos la primera drástica diferencia entre el T1 y el T2, en líquidos y en sólidos. Ahora, lo que en el T2 corto también tenemos la misma diferencia, pero al revés. Hipointensos, las grasas en el T2, hiperintensas las grasas, ¿sí?, en el T1. Entonces, fíjense que son secuencias completamente contrarias. Lo que se ve hiperintenso en uno, se ve hipointenso en el otro y viceversa. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bien. Requiere que vayan hilando los principios físicos que vimos para poder entender esto. Más que nada, pues si yo les decía, vayan a ver qué era el T1 y el T2, que ya lo habían escrito, no se iban a acordar. Entonces váyanle de a poco, recuerden que no queda ya tanto margen para poder hacer la interpretación de imagen. Bien, borro acá. Un poquito. Que sacamos. Bien, les voy a mostrar a su vez cómo se van a ir viendo los diferentes tejidos con los diferentes niveles de contraste. Porque que se vea negro o gris oscuro o que se vea blanco sirve para diferenciar los tejidos. O porque tiene un alto contraste o porque tiene un bajo contraste, pero hacer muestras completamente heterogéneas. Por ejemplo, los ligamentos se ven negros, pero si hay un corte en el ligamento se ve. Porque no es una imagen que se ve completamente negra, sino que el ligamento se ve negro. Si está cortado se va a ver en la muestra, por más que no tenga tanta señal. Bien, acá tenemos un pequeño resumen de lo que dijimos recién. A más de P, o sea, más densidad protónica, más cantidad de protones, más hiper se ve, ¿sí?, la imagen. A más T2, más hiper se ve en T2, y a menos T1, más hiper se ve en T1. Siempre aire y otros gases se van a ver muy negros. No importa la secuencia. Aire, ¿sí?, y otros gases se ven siempre negros. Recuerden que en qué proporción de gases tenemos en nuestro organismo. ¿Cuál es el que más abunda? El oxígeno. Pero ¿es el único que tenemos? Después tenemos niveles también de nitrógeno. Entonces, no es el único aire que abunda. Ahora, no importa cuál sea el gas, todos se ven negros. Hasta en la secuencia de densidad protónica, porque la cantidad de hidrógeno o núcleo de hidrógeno que tiene el aire es baja. Entonces también se ven negros. Entonces, no importa la secuencia que utilicemos de todas las que vimos, siempre el aire se ve oscuro. Similitud con el diagnóstico convencional o digital.
Esta excepción la voy a simplemente marcar porque es una secuencia que no vimos. Es un T1 y R. Simplemente para que vean que existe. Existen unas secuencias que normalmente se utilizan para producir mucho contraste entre las sustancias blancas y las grises. Por ejemplo, para detectar mejor las ectopías corticales en los niños. Patología generalmente congénita. En las que el aire es de color gris, más hiperintenso, por ejemplo, que el agua, como lo vemos en pantalla. ¿Sí? Se sigue viendo en tonos grises, o sea, no sigue siendo un color hiperintenso. Aún así, por la diferencia de contraste, se puede utilizar. Creo un poquitito lo que les decía antes. Pero es una secuencia en específico que de hecho no la vimos. Vamos. El calcio. El hueso cortical, que es lo que recubre, ¿se está viendo ahí? Que es todo el hueso, ¿no? Lo cortical es la porción superficial. Lo estamos viendo acá, ¿no? Esto que está acá es la porción cortical. Esto que está acá es la porción cortical. El hueso cortical es siempre hipointenso. Hay una pregunta disparadora. ¿Qué va a pasar si de repente en una muestra tengo calcio y aire? ¿Lo voy a poder diferenciar? Y claramente no, se ven exactamente la misma tonicidad. Ahora, ¿en qué ocasiones podemos encontrar hueso y aire? Hueso me refiero a tejido cortical, no hueso cortical y aire. Ni siquiera en las costillas, porque la proporción de hueso cortical es mínima. Entonces, no va a ocurrir. O sea, es simplemente una posibilidad más teórica que real. ¿Sí? Puesto que no suele presentarse oportunidad para el diagnóstico diferencial. El aire siempre tiende a moverse a favor de la gravedad, tiende a subir. O sea que en algún tipo de lesión donde haya un predominio de aire, por ejemplo, un neumoperitoneo, ¿sí? En el caso de que suba y veamos que hay aire en un lugar donde no suele haber, por ejemplo, entre el diafragma y las bases pulmonares, voy a decir, ¿por qué hay aire? ¿Se entiende? Y no es la cámara gástrica, por ejemplo, que puede uno confundir. Si forma un nivel hidroaéreo, la cámara gástrica no forma un nivel hidroaéreo. ¿Sí? Bueno, ahí es donde empezamos a, con el ojo fino, ir discerniendo entre lo que está normal, lo que es patológico, y ir viendo las diferentes estructuras según las imágenes que veamos por resonancia magnética y por supuesto la tonicidad en su escala de grises. Fíjense que no importa la secuencia, ¿sí? T1, T2, ¿sí? Estir o densidad protónica, siempre el hueso cortical en que tono se ve. Siempre se ve negro, más negro, menos negro, pero siempre en tonos bien oscuros. En la estir es donde se ve quizás en un gris un poquitito no tan negro, sino en un gris oscuro, pero siempre estamos en colores donde la intensidad es hipo y no hiper ni iso, ¿sí? No está en gris claro tampoco. Fíjense los ligamentos, los tendones y los meniscos. Tejido cortical, meniscos, ligamentos y tendones. Siempre se ve negro. ¿Estamos? Si el tendón se corta o te presenta la discontinuidad, nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo alrededor, que es masa muscular, se ve en qué tonicidad. Isointensa o hiperintensa, si no quieren, ¿no?
Entonces, si hay una discontinuidad por diferencia de densidades, lo vamos a poder apreciar. Bien, el agua ya hablamos, ¿sí? Tiene tiempo largo tanto en el T1 como en el T2. Siempre en el T1 la vamos a ver hipointensa. Y siempre en el T2 la vamos a ver hiperintensa. La potencial en T1, líquido completamente hipointenso, potencial en T2, hiperintenso. Lo mismo, potencial en T1 y potencial en T2, el líquido cefalorraquídeo, los ventrículos laterales se ven oscuros en el T1 y se ve completamente hiperintenso, bien brillante. Fíjense la diferencia entre lo que a veces decimos que está algo hiperintenso o isointenso en el T2. Perdón, lo que se ve hiperintenso en T1, entonces es grasa. La grasa se ve acá, sí, lo que tiene, sí, mayor composición de grasa se ve hiperintenso en el T1. Por eso es que vos ves lo que es el cuero cabelludo, ¿sí? Con mucho más señal que lo que ves en el T2. Por eso el líquido acá lo ves negro y acá no. Son contrarios. Si el agua brilla significativamente, como lo vemos en esta imagen, es que la secuencia está potencial en T2. En DP, que es densidad protónica, vimos que tenía un brillo, pero no era ese brillo, ¿sí?, tan exuberante como vimos en esa imagen. De hecho, creo que vimos, si mal no recuerdo, la clase pasada les puse las tres, ¿o no? En una imagen, que teníamos T1, T2 y densidad protónica. Vieron que, en la anterior, vieron que no era un blanco brillante. Hay una diferencia. De hecho, la densidad protónica suele a veces confundirse con el T1, ¿sí? Discernimos bien entre las dos en cómo se ve la sustancia gris y cómo se ve la sustancia blanca. Después del recreo les puedo poner la imagen para que lo vean. Ahora, al revés no siempre funciona. Si el agua es negra, normalmente la imagen suele estar potenciada, no estar potenciada en T2, sino uno puede suponer que está potenciada siempre en T1. Pero no es así. Por ejemplo, hay secuencias que potencian en T2, que es la que vimos. Pero además suelen anular el agua. ¿Cuál era? La flare. Entonces, ojo, porque es lo que dijimos en la clase pasada. Flare que anula al agua es una secuencia potenciada en T2, porque ¿qué es lo que anula? Lo que tiene un tiempo largo, los líquidos. Pero suele ser un T2 flare, no un T1. Entonces, ¿dónde hay que empezar a discernir? En el resto de las estructuras. ¿Sí? En el resto de las estructuras. Fíjense, esta imagen de quista renal está muy buena. No la puedo agrandar más. Los quistes, ¿qué contenido suelen tener dentro? Líquido o sólido. ¿Sí? No tiene otra composición. O líquido o sólido, que ambos tienen tiempos largos. Fíjense cómo se ve completamente oscuro estos quistes en los riñones, y acá se ven completamente claros. ¿Sí? La diferencia bastante grande. Siempre para discernir quistes y carcinomas suelen pedir T1 y T2.
El agua es hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, siempre que esté libre, sin ligarse a proteínas y razonablemente estática. Ya si le empezamos a meter, ¿sí? Mezcla con sólidos o mezcla con sangre, en donde está coagulada y hay, ¿sí? Por ejemplo, composición metálica dentro, ya esto suele ser anormal, no lo podemos contrastar con una imagen compatible con una normalidad que no existe. Estamos en condiciones normales, el agua hipointensa en T1 y hiperintensa en T2. De hecho acá dice, si no, su nivel puede variar, el agua con proteínas puede ser hiperintensa en T1, pero no es el agua, ¿sí? Normal, es un agua que está mezclada con una macromolécula que es la proteína. Que lo vemos acá. El moco, ¿sí? Suele pedirse, por ejemplo, para sinusitis, ¿sí? Generalmente para ver cómo se encuentran las coanas, para ver cómo se encuentran los senos. Generalmente se pide para lo que es macizo craneofacial, ¿sí? El moco es agua con proteínas, ¿sí? La señal del moco depende de su porcentaje de proteínas, ¿sí? Si tiene mayor abundancia de agua que de proteínas, es notorio como lo vamos a ver, y si esta proporción cambia, porque es un moco sólido, vieron que a veces se habla de ese moco sólido, porque tiene abundante cantidad de proteínas y poca cantidad de líquido. Si tiene poco porcentaje, se parece al agua pura, ¿sí? Ahora, puede ser tanto hipo como hiper, tanto en T1 como en T2. Depende, por supuesto, del espesor. Ahora, si es muy espeso, significa si tiene mucha cantidad de proteínas, en ambas secuencias se ve sólido. ¿Por qué? Porque en el T2, como tiene poco líquido, se ve negro. ¿Se entiende lo que voy, no? En el T2 vemos hiperintenso lo líquido, entonces se va a ver negro. Y por una cuestión obvia, en el T1 también. Entonces fíjense cómo piden ambas secuencias y contrastan como el moco está negro en las dos, ¿sí? Esto claramente es señal de que hay moco sólido en las coanas. Y acá, fíjense, en ambas secuencias se ve negro, hay moco sólido en el seno frontal. Si no, se tendría que ver al contrario.